Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Queridos y queridas radiovidentes, los invito a escuchar un programa que ya transmitimos en la semana Desde el Jardín. Hoy día repetiremos una conversación con David Merameix y hablaremos de cine latinoamericano en Internet, en Netflix. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl, los que también nos escuchan vía Spotify, hoy día estamos abriendo, como siempre, puntualmente la verja de nuestro jardín. Se escucha el sonido de mi chucao y estoy con mi taza con chucao incorporado. La pueden ver los que nos siguen por pauta.cl, que me acompaña tomándome un tecito sureño a esta hora de la tarde. Quiero que hoy día hablemos de cine latinoamericano en Netflix. Y para eso tenemos un ilustre invitado que ya voy a presentar. Pero antes de eso quiero recordar unos versos del gran Rubén Darío, padre del modernismo, poeta nicaragüense que en 1888 publicara el libro Azul en Valparaíso. Fue funcionario de aduana, un muchacho provinciano que venía de Managua, que era una aldea al lado de Valparaíso, deslumbrado con Valparaíso, con Santiago, con la biblioteca llena de libros de poesía del hijo del presidente Balmaceda. Eso era Rubén Darío cuando llegó a Chile. Y él dijo algo sobre quienes hablamos español en este continente. Dijo, cantándole a Roosevelt, el presidente norteamericano: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español, decía Rubén Darío, que aún habla. Él pensaba que probablemente el inglés iba a reemplazar en algún momento ese español. Sin embargo, hoy día el español está infiltrando Estados Unidos y está produciendo incluso lenguas nuevas como el Spanglish, en la frontera entre el inglés y el castellano. Pero es interesante y es hermosa esta definición de una América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y habla en español, elemento católico de nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras raíces de pueblos originarios. Y para hablar de ese cine latinoamericano que habla en español y que incluso a lo mejor tiene sangre indígena y tal vez reza aún a Jesucristo, nos acompañará hoy día en el jardín, pasearemos con él, con David Merameix, el cinépata, cinéfilo, el hombre del cine, el que se refugia, se esconde siempre en las cavas de sus películas y nos regresa a veces al pasado, pero también nos proyecta al futuro del cine que vendrá. Querido David, qué gusto de tenerte aquí después de tanto tiempo en Desde el Jardín. No sé si anduviste en Sicilia, porque vas y regresas a esos lugares a veces, ¿no? ¿No estabas acá? Estabas acá. Aquí estaba yo. Ah, tú estabas ahí, donde siempre. Sí, de aquí no me he movido. Ya, si ahí te veo. Viendo muchas películas. Desde luego, y pasándote películas también. ¿Ah? Además, y tratando de diseñar algunas. A ver si este año funciona. Bueno, vamos a estar muy atentos a una película que dirijas tú mismo. Ustedes saben que David es no solo un gran profesor de cine, sino que también es un cineasta, formador de generaciones, crítico de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a partir con este encargo que yo te hice. Alguna vez hablamos de una guía por Netflix, pero era muy amplia esa comanda. En cambio, decidimos acotarla y buscar cine
hispanoamericano o cine en español, documental y ficción en Netflix. ¿Y qué es lo que encontraste de interesante para compartir con nosotros, David? La muestra es bastante significativa, bastante variada, cubre varios aspectos del continente y sobre todo tiene el encanto de tenerlo al alcance de la pantalla doméstica, si es que uno tiene Netflix, claro. Esto no es publicidad. Y si no lo tiene, vayan a la feria a buscarse estos títulos que realmente son una importante muestra de lo que somos los latinoamericanos hoy, en que rezamos todavía, en que respetamos, por lo menos fuera de Chile, el castellano todavía, en donde estamos aquí todavía, ¿no? Y no nos han cambiado no mucho, digamos, nos han cambiado. Pero la porfía de ser probablemente encuentre en el cine uno de sus instrumentos, ¿no? Y esto es muy interesante de verlo, sobre todo porque van a ver, hay espectadores para todo tipo de películas, y porque la oferta es amplia, es versátil, es interesante y es distinta, tiene muchos países incluidos, países que antes no figuraban en el mapa cinematográfico latinoamericano, y eso es muy interesante. Bueno, David, interesante también que las películas que vas a recomendar hoy, que están en Netflix, uno las puede compartir con sus hijos adolescentes o hijos que están interesándose por primera vez por el cine y ven puro cine en inglés. Está bien, hay gran cine, obviamente, y no ven el cine nuestro latinoamericano, y creo que hay que partir por lo que tenemos, por nuestras propias raíces, por nuestra propia historia. Y vamos a partir con esta primera película, que es un bocado y que viene de este adorable, por lo menos para mi país latinoamericano, que es Uruguay. Y la película se llama Whisky, de Juan Pablo Rebella o Rebella y Pablo Stoll, del año 2004. Algunos probablemente la vieron, pero David nos va a recordar y nos va a contar un poco de qué trata esta película. Miren, cuando uno piensa en Uruguay, piensa en campos extensos, en el mundo ganadero, en las buenas carnes. Piensa en esta gente amable, no me recuerdo quién dijo, los orientales son como los argentinos, pero encantadores. Sí. Creo que fue un uruguayo, si no me equivoco, un crítico de cine, Jorge Ruffinelli. Entonces, un país además culto, con una muy buena tradición teatral, buena tradición literaria, gente rara escribiendo cosas raras. Habría que hablar. Oye, tienen, es verdad lo que tú dices, perdón, tienen ahí más que un puñado, tienen un florillo de escritores, de narradores uruguayos extraordinarios. Felisberto Hernández, Juan Carlos Bonetti, por nombrar solo algunos, ¿no? Sí, el conde de Lautremont. Desde luego era uruguayo. Pero claro uruguayo. Que sí. Oye, creo que hay 3 poetas franceses de origen uruguayo, si no me equivoco. Uno es Jules Laforgue, ese es de uruguayo de origen. Lautréamont, de uruguayo de origen. Y Jules Supervielle, poeta del siglo XX, también uruguayo. O sea, los uruguayos se la traen. También. El surrealista, sí. Sí. Recomiendo así de pasada Felisberto Hernández, para quien no ha leído literatura. ¡Qué maravilla! No, ese es uno de los narradores más desopilantes, inquietantes, maravillosos que tenemos en Latinoamérica, Felisberto Hernández. Pero no nos vayamos por ahí, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Vamos a la película Whisky, querido David. Bueno, Whisky fue una sorpresa completa cuando apareció el año 2004, porque hasta ese momento el cine uruguayo era igual a cero en términos de exportación. Es un país muy cultivado cinematográficamente, tiene una de las cinematecas mejores del continente, yo me atrevería a decir del mundo. Hay cosas ahí que uno no encuentra en Europa. Y una pléyade de críticos de gran valor. Entonces, que apareciera esta película dirigida por unos jóvenes de unos 30 años, cercanos a los 30 años, fue muy sorprendente, sobre todo porque nos mostró
un mundo narrativo muy construido, muy completo y muy difícil de filmar. La nada, el aburrimiento, el mundo anodino, la cosa vuelta hacia adentro, que no se comunica. Tres personajes que nunca se dicen por qué están juntos. Y están juntos por circunstancias que resultan incómodas para los tres. Pero los tres siguen adelante con la representación que mutuamente se hacen. Son dos hermanos, uno que ha ido al extranjero y ha triunfado, y el otro que se ha quedado en casa y que tiene un negocio, una industria aburrida, donde tiene una vida aburrida, monótona, donde los que trabajan con él parecen estar también achatados por el mismo tono. Entonces, cuando sabe de que su hermano va a venir para tratar de darse un poco de aires de vida, le pide a una de las empleadas que se pase por su esposa. Y ella acepta. Y aparecen estos tres que se juntan, todos simulando un afecto que nunca se manifiesta, y todo en espera de que suceda algo, que se demora y se demora y se demora. Y justamente estos silencios, esta pausa, esta tensión subterránea permite aflorar por aquí y por allá algunas pequeñas sorpresas que amenizan un relato realmente muy bien construido. Y es ganadora de premios prestigiosos, de galardones importantes, ganadora del Goya y de Un Certain Regard en Cannes, en el Festival de Cannes. En el Festival de Cannes, sí. De hecho, en el Festival de Cannes, creo que me lo contó Martínez Carril, que era otro gran crítico uruguayo. La película fue vendida en 50 copias, lo cual es estrepitoso. O sea, fue un gran éxito. Se dio también en Chile y, sin embargo, ojo, no es una película tan fácil, no es una película súper entrete para tener al hijo adolescente pegado a la pantalla. Ojo. Bueno, pero para así educar a una nueva generación, y que también existe el silencio, también existe el demorarse, también existe el vacío, también existe el aburrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante que el cine también rescate esas dimensiones de la realidad humana. Y a preguntar rápidamente, antes de pasar a la próxima película, David, ¿hay cine uruguayo? Uno habla del cine argentino, uno habla del cine mexicano. ¿Hay cine uruguayo? Y así una pincelada rápida, ¿qué podemos decir de ese cine? Yo conozco solamente otra película uruguaya dirigida por estos mismos directores, que era 25 Watts, que era bastante lograda, pero era mucho mejor sin duda Whisky. Y después no he vuelto a ver, creo que vi una con China Zorrilla, no me recuerdo cómo se llamaba, y me la recuerdo a ella porque era estrepitosa actriz, ¿no? Una actriz de esas exquisitas, entrañables. Pero no recuerdo haber visto ninguna otra cosa más. Y una cosa muy triste, la pareja de autores estaba ya escribiendo el guión de la próxima película el año 2006, cuando Juan Pablo Revela pescó una pistola y se dio un balazo. ¡Qué tremendo! ¡Qué feroz! No te puedo creer. ¡Qué historia tremenda! Pero te fijas, tiene mucho que ver con Feliberto Hernández, con pero claro, el otro. No, incluso con algunos cuentos de Mario Benedetti. Incluso con algunos momentos de ciertos cuentos de Benedetti, de todas maneras, que es un gran cuentista. Estoy con David Merameix, cinéfilo, cinépata, comentando películas y documentales en español posibles de ver en Netflix. La segunda, la gente en Chile tal vez la conoce más, pero me interesa mucho la mirada que pueda tener David sobre yo encuentro extraordinario documental, casi lo encuentro mejor que aquel que ganó el Oscar. Me van a perdonar la gente todo, porque por supuesto que es muy bueno. Me refiero a La 11. Para mí, El Capo Laboro, de Maite Alberdi, año 2014. David. Sí, es una película estupenda. Además, muy arriesgada, porque centrarse nada más en un grupo de señoras alrededor de una mesa donde toman té y casi no salir de ahí, uno dice, no, esto es candidatura segura al fracaso. En vez fue un éxito, no solo en Chile
creo que es uno de los documentales que más éxito ha tenido en su paso por los cines, sino que también en forma internacional. Se exhibió, no recuerdo ya en cuántos países, y tuvo mucha aceptación. Por lo tanto, no era una mera cosa de localismo, sino de un mundo de ritos entrañables, de los ritos de una clase social, de un tiempo y de unas costumbres que están desapareciendo. Y probablemente los documentales lo que más tengan que hacer es justo eso, documentar lo que está desapareciendo, ser un buen conservante para la memoria humana, para la memoria cultural, y dentro de algún tiempo los jóvenes que nos escuchan van a tener algún grado de dificultad, decir, ¿qué cosa era eso de tomar 11? ¿No? Y aquí va a haber un gran documento que nos va a recordar todo eso, y nos va a recordar una época en donde los hechos, las fatigas, las cosas, los objetos tenían un valor que hoy por hoy parece que, como está todo en una nube, no va a haber memoria de ello. Bueno, es lo que dice Byung-Chul Han en uno de sus libros, que lo llama no cosa. Es decir, el mundo de las cosas, ahí está, mira, que está siendo reemplazada por el mundo de la información. La información reemplaza las cosas. Esas cosas a las que vuelve Jorge Tellier en su poema Otoño Secreto, el mantel que está en la mesa, el frasco, el licor de guindas que la abuela mandó guardar en el, etcétera, ¿no? Esas cosas cotidianas. Creo que es una película lárica. Sí, mira, de todas maneras, es una película lárica, absolutamente. Lo otro que te quería decir, entrevisté a Maite Alberdi, una larga entrevista le hice hace un tiempo atrás, y me llamó la atención el método de trabajo que tiene ella, que son muchas horas de grabación para llegar al producto final. O sea, es un trabajo larguísimo. No es que llegó y grabó a la señora, le puso la cámara y hizo el documental. No. Para hacer esto hay que tener paciencia, que significa paz y ciencia al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que Maite tiene a su favor el hecho de ser mujer, lo cual hace que la paciencia sea probablemente una base sólida de contención sobre la cual se construye este trabajo sistemático, cotidiano, de ir todos los días a sacar la mancha, todos los días a alumbrar el dormitorio, todos los días a hacer estos gestos rituales que uno quizás esquemáticamente asocia al mundo femenino, y hacerlos brillar, sacarle lustre, ¿no? Y hacerlos brillar como ella sabe hacerlo, con justeza, con sobriedad, y sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya, como dijo alguna vez doña Violeta Parra. Fíjate que es una película en que yo por lo menos me la repetiría. O sea, creo que la he visto una vez y media porque la compartí con alguien, un pedazo, lo mostré a mis hijos. Creo que es una película que uno dan ganas de volver a esa 11, que se vuelva a repetir ese rito. Incluso van desapareciendo algunas de las integrantes, una de las integrantes fallece en el transcurso. Y uno quisiera estar ahí, es decir, no agota como una película de ficción. Hay algo muy atractivo, muy atrayente en ese mundo cotidiano que es puesto relevado por la directora de una manera tan magistral. La 11, película chilena de Maite Alberdi, 2014, la pueden ver en Netflix. Estamos revisando una antología de cine latinoamericano seleccionado por David Benamex, que se puede ver en Netflix. La tercera película o documental, tú nos vas a contar de qué se trata, pertenece al mundo andino. El nombre es Huiñapacha, Perú, de Óscar Catacora, del año 2018. Háblanos de este cine peruano y háblanos de este director y de esta película, David. Huiñapacha apareció el 2018, si no me equivoco, así en sordina, calladita, discreta, fina y sencilla, por ahí, por los márgenes, y fue agarrando vuelo. Fue presentada en festivales internacionales donde tuvo una enorme aceptación, y eso contribuyó a su aceptación en el Perú. La aceptación en el Perú era limitada porque la película está hablada en lengua aymara, que no es
lengua mayoritaria en el Perú. Es mucho más hablado el quechua, obviamente. Entonces, esto creaba una cierta barrera y distancia, y obviamente uno dice, la historia de dos viejecitos que están viviendo en los Andes y que se van a morir, muy tristes, no es aparentemente muy atractiva. Pero no contaban con la astucia y el talento de este joven realizador Óscar Catacora, nieto de los protagonistas de la película. La pareja de ancianos que la protagoniza son sus abuelos, y por lo tanto muy cercano a ese mundo. Había vivido ya su experiencia de vivir en la ciudad, de estudiar estudios universitarios, bla, 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 y vuelve a su tierra, y entonces sabe escoger con pinza fina, con gusto, con realmente buen gusto, y con un sentido del paisaje conmovedor, el mundo a punto de desaparecer de sus abuelos. Y estos abuelos en la película están esperando la llegada de un hijo, el padre de Óscar Catacora, que es como Godot, ¿no? No se lo espera para probablemente generar una salvación de estos cuerpos ancianos que están enfrentando cada día mayores restricciones económicas y un mundo natural que comienza a cambiar y que resulta a veces amenazante, pero sin saber muy claramente por qué. Es una película realmente deslumbrante por su belleza y además por su sencillez. No es un gran cuento, no es que podemos decir, pero de repente va a pasar tal cosa. Pero el descubrimiento nuevamente de lo fáctico, de la fatiga, de los cuerpos en el espacio, del tiempo de espera, de la materialidad que se transforma en espiritualidad y que está amenazada justamente por la modernidad de este mundo que sabemos tarde, o más bien temprano, va a llegar a modificarlo todo. Notable película y notable realizador que desgraciadamente murió al parecer a consecuencias del coronavirus el año pasado. Pero espérate, pero es un director, ¿de qué edad? 31 creo que tenía. Muy joven, impresionante. Un director que hace esta maravilla documental, o sea que tenía un futuro como cineasta impresionante, fallece y deja esta obra, pero qué lamentable. Hay que verla de todas maneras. Sí. Perú siempre ha sido para mí un país muy atractivo, tiene el hechizo de esas raíces indígenas que no han podido ser borradas de ninguna manera, que están vivas, realmente vivas, la cultura, en la poesía, en el arte, en el habla, ¿no? El mundo que rescató también José María Argueda, ese mundo andino, el mundo de César Vallejo, que está tan marcado de alguna manera por esa nostalgia y esa pena andina, ¿no? Creo que una gran recomendación la que nos hace David Berameix, Huiña y Pacha, documental peruano que se puede ver en Netflix de Óscar Catacora. Y la siguiente película, estaba pensando una cosa de lo que hablábamos antes. Fíjate que la Once es una documentalista joven que rescata el mundo de su antepasado, ¿no? Que podría ser, los jóvenes se piensa que hoy día viven en un mundo donde no les interesa el mundo de los viejos, pero ella se detiene, se da el tiempo, claro, filma y releva ese mundo. Y este director peruano hace lo mismo. O sea, hay como una suerte de nostalgia de ciertos jóvenes artistas o directores de cine que están con un gesto muy potente rescatando a las antiguas generaciones. Que es en el fondo apoyarse en la propia columna vertebral. ¿Cómo puede uno crear algo si no tiene tradición? Desde luego, evidente. Pura invención nomás, puras ocurrencias. Pero la tradición a uno le da el apoyo, ¿no? El tótem. Lo que se ha llamado las raíces, ¿no? Y la próxima película es Mi obra maestra, es argentina, de Gastón Duprat, una comedia, año 2018, pero evidentemente que los argentinos saben hacer comedia, así que coméntanos esta comedia de Duprat, David. La incluí justamente por el género, ¿no? Los argentinos probablemente son los que mejor manejan el género en todo
en toda la América Latina, junto con los mexicanos, pero claro, ya Cantinflas no está. Hace mucho tiempo que no veo una buena comedia mexicana, mientras que esta, que es convencional, es una película narrativa con principio, medio y final, como debe ser, ¿no? Para el gusto de todo el mundo. Tiene a su favor el hecho de tocar un tema cultural importante y como buena comedia sabe meter el bisturí ahí y darle un poquito de vuelta a la cosa como para removernos un poco la certeza. Un pintor que no quiere conceder nada, porque todos son unos vendidos, porque este mundo es una porquería, ya lo sé, qué sé yo, y su amigo, su compadre, es el galerista, que lo único que necesita es vender algo, porque si no se va a la quiebra, ¿no? Entonces, juntos están... Ahí obviamente descubren una fórmula para poder converger y obtener mutua ganancia. Y la fórmula es hacer pasar por muerto al pintor. ¿Verdad? Y lo trasladan a un lugar muy lejano, no vamos a contar todo, pero muy lejano. Es maravillosa esta película. Con ese gran actor, hay un gran actor ahí, cuyo nombre olvido, pero un gran actor argentino. Que lo he visto actuar en otros... Ese, gran actor. Hay una, hace de un hombre pequeño, casi enano, en una película que enamora a una mujer grande. Otra película extraordinaria, tampoco recuerdo el título ahora. Estamos comentando una antología de cine latinoamericano en Netflix con David Merameix, nuestro querido amigo cinéfilo y cinépita, el hombre, el proyeccionista de Desde el Jardín. Nos queda solamente 2-3 minutos, David, y no podíamos dejar fuera de una antología de cine latinoamericano en Netflix a México. Por lo que tú decías, México tiene tradición de cine, es un país extremadamente potente, y es la más reciente de todas las películas que colocas en la lista, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, del año 2021. Adelante, David. Esta es una película femenina que además es feminista. Y ¿ya? Viniendo del país de México, queda muy bien que sea un gran triunfo. Pero desde luego. Lo es, porque lo que retrata es un mundo aparentemente inocente, adolescente, juvenil, niñita que vive con la mamá en el campo, en la sierra, la mamá trabaja y ella hace travesuras con sus amigas y va pasando el tiempo, pero por alguna razón la mamá le ha enseñado a esconderse en una especie de sepultura. Por alguna razón, una vecina y toda su familia han desaparecido y han dejado la casa intacta. Por alguna razón hay cosas de las que no se hablan y por alguna razón la mamá hace que la niña se corte el pelo y se vista de hombre. Por alguna razón mamá le enseña su oficio a su hija, que es la de sacar la sustancia de las amapolas, ¿no? La sustancia tóxica de la cual ya sabemos se hace la droga, el opio, la heroína, etc. Y este mundo hermoso, natural, en este paisaje espléndido, con tradiciones, en donde todos se conocen, de repente va a verse afectado por la llegada de unos helicópteros, la pasada de unos militares y las crecientes amenazas contra la niña. Estremecedora la película, porque nos habla de esta violencia atroz de los carteles, pero, y aquí es donde se nota la mano femenina, a diferencia de la masculina que tiende a confundir, estoy denunciando la violencia y voy a hacer una escena de matanza donde los cadáveres van a saltar en pedazos. Acá es todo lo contrario, no se ve prácticamente nada, pero se entiende, y lo que se entiende va siendo paulatino, va creciendo y creciendo hasta llegar finalmente a culminar en esta Noche de Fuego. Gran película,
Al principio van a notar ustedes que esto se da vuelta sobre el costumbrismo, la cosa pintoresca, el mundo de las niñas, etcétera. Pero por favor, dense tiempo y denle tiempo a esta película de Tatiana Hueso. Los norteamericanos no la incluyeron en la candidatura del Oscar, seguramente porque lo sintieron muy cercana a la denuncia. Pero notable película. Si también pueden revisar el resto de la cartelera del cine latinoamericano en Netflix, van a notar que está La Historia Oficial, Amores Perros, El Club, Roma y Una Mujer Fantástica. David, yo te quiero agradecer mucho este paseo, esta antología por el cine latinoamericano de este continente que aún reza a Jesucristo, América ingenua que tiene sangre indígena y aún habla en español. Ha sido un gusto, como siempre, contar con tu valiosísima mirada del cine vivo, del cine de siempre, del cine al que tenemos que volver cada cierto tiempo y sobre todo si lo tenemos en nuestra pantalla privada, como tú lo dijiste al comienzo, es decir, en nuestro computador. Te mando un gran abrazo, David, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces, querido David, espero tenerte pronto. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.